Cordial saludo. Viernes 14 de abril, en la octava de Pascua, nos presenta la liturgia de la palabra la posibilidad de acercarnos a entender lo que es la experiencia de la resurrección y del Espíritu Santo en la persona de Pedro y en general en todos los apóstoles. Esa experiencia es quizás el mismo trasegar por el cual debemos atravesar nosotros. ¿Y que puede servirnos esta palabra para entender en qué punto del camino estamos? El Evangelio según San Juan capítulo 21 versos del 1 al 14 nos dice: En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: Me voy a pescar. Ellos contestan: Vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: Muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: No. Él les dice: Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: Traigan de los peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: Vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este texto es muy diciente porque nos permite ver a unos apóstoles dispersos. A pesar de que ya Jesús se les había presentado en otras ocasiones después de su resurrección, ellos siguen como sin rumbo. Por eso han vuelto a aquello que hacían antes. Habían vuelto a pescar. Jesús les había prometido hacerlos pescadores de hombres y hoy han vuelto a pescar, a ir a agarrar peces. Es decir, un volver a lo que hacían antes de conocer a Jesús. Es como la tentación que tenemos todos de volver al pasado. Es la dificultad de reconocer a Jesús de inmediato. Siempre hay un titubeo, hay una duda, hay una inquietud. Y una vez más, Jesús comparte con ellos la comida, que el comer, el compartir la mesa, es una experiencia de intimidad. La mesa se comparte con los amigos. Ahora bien, vemos pues a Pedro
volviendo a pescar y volviendo a tener esas actitudes torpes que tenía antes, que al darse cuenta que era el Señor, se puso la túnica, se tira al agua, en fin. Mas después de la ascensión de Jesús y después de recibir el Espíritu Santo, vemos a un Pedro completamente diferente. Uno pensaría, lo cambiaron, pero es el mismo Pedro. ¿Haciendo qué? Nos lo narra el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos del 1 al 12. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron, eran unos 5.000 hombres. Aquí ya no vemos a un Pedro que huye, que se esconde como en la noche en que apresaron a Jesús. Es un Pedro que ya enfrenta lo que sea, la cárcel. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes? Esa pregunta Pedro la pudo haber respondido de manera muy sencilla, de Jesús de Nazaret. Pero miremos esta pregunta que es como muy ofensiva para muchos. Él los provoca porque ya no tiene miedo y porque la verdad siempre se impone. A Jesucristo lo crucificaron, pero su evangelio quedó siempre vivo. Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Pedro no tiene temor en utilizar las escrituras para decirle a ellos, ese al que ustedes asesinaron era el Mesías. Y Él está vivo y resucitado. Ustedes lo mataron, pero Él está vivo y podemos seguir haciendo sus obras. Pedro, el que antes se escondía y tenía miedo, ahora es valiente y no tiene temor de predicar la verdad de Jesucristo el Señor. Cuando tengamos la tentación de volver a nuestra vida de antes, cuando sentimos que retrocedemos en ese camino de la conversión, del cambio de vida, acordémonos de Pedro y pidamos la gracia del Espíritu Santo para seguirnos superando, para seguir adelante, para permitir que el Señor siga actuando por nosotros, que su pasión, muerte y resurrección, que la gracia que recibimos del Espíritu Santo nos permitan ser anunciadores de la verdad. Feliz día y que Dios les bendiga.